Ok. Pueden activar los micrófonos. Eh, primero que nada, buenas noches. Nosotros en la clase pasada iniciamos lo que son los pilares de la programación orientada a objetos. Y en esta ocasión, bueno, ahí lo va a pedir el del camión que me ayude ahí. Entonces, dame aceptar a este muchacho ahí que John Castaño, dame agregar. John Castaño. Entonces, decíamos, en esa ocasión trabajamos lo que es los pilares de la programación orientada a objetos, vieron lo que es un pojo, ok, Cicerón, no, Cicerón, ahí no, dame agregarte. Cicerón, yo te agrego y ya. Ah, bueno, él tiene un Sky antiguo, tiene que actualizar. Eh, ok. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. Me avisan si ven mi pantalla. Perfecto. Bien. Nada. Eh, yo me imagino que ustedes del sábado para acá repasaron lo que dimos la clase pasada. Muy importante que tengan muy claro esos conceptos. Si tienen alguna pregunta sobre esto, por favor háganla ahora. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. La clase pasada estábamos hablando sobre la encapsulación y me quedó una duda acerca del uso del pollo y también del DAO. Okay. El pojo y el DAO. Bien. ¿Y qué más? ¿Alguien más? Yo voy igual con Brian también. O sea, yo voy con el down. Todo yo lo entendí bien. ¿Lo entendiste bien o no lo entendiste bien o qué? Ah, el pojo sí, el down, te he quedado en el down. Ok. El concepto del pojo yo lo entendí, pero el uso que se le da, eso es lo que quiero saber. El pojo tú entendiste realmente lo que hay que hacer, pero realmente no, tú no entiendes de por sí por qué hay que crearlo. Exactamente. Ya. Lo demás. Ok, parece que los demás están claros o quizás eso mismo. Ok, nosotros hicimos énfasis de que el pojo significa Plain or Java Object, que indica realmente que es un objeto plano que es totalmente independiente de cualquier framework. O sea, es totalmente independiente. Y el uso de un pojo es representar una entidad. ¿Ok? Representar una entidad. Por ejemplo, en un sistema, para que entiendan muy bien lo que es un pojo, en un sistema yo no agarro una clase y digo, clase, vamos a suponer, voy a hacer un sistema de contabilidad, ¿verdad?
pues vamos a hacer un sistema de banco. Y yo digo, la clase banco. Y ahí comienzo a poner todo ahí. Como decir, cuenta, depositar, retirar, balance, crear cuenta, eliminar cuenta. Eso es lo que normalmente quizás muchos como que están iniciando harían. Crearían una clase y en esa clase le meterían muchos métodos. Todos los métodos que tienen que ver con lo que hace el sistema, ¿cierto? Hello. ¿Cierto? Bueno. Sí. Exactamente, o sea, ustedes como todo lo que tiene que ver con el sistema, quizás se centrarían en hacerlo en esa clase. Una clase que crean se llama banco y ahí, bueno, el sistema que estoy haciendo necesita cuenta. Pongo algo, una variable que almacene la cuenta, otro que almacena. Entonces, pero los sistemas orientados a objetos no se crean así. O sea, yo no voy a crear una sola cuenta, o voy a agarrar una cuenta y voy a estar sobreescribiéndolo cada vez que quiero crear una nueva cuenta. En los sistemas orientados a objetos, la cuenta representa una entidad real. O sea, ¿qué decir? Yo necesito representar en mi sistema una cuenta para un cliente. Okay, vamos a suponer, yo tengo un cliente ahí. Yo necesito representar una cuenta. Sí. Sí, diga. Básicamente, nosotros lo que vemos con este tipo de programación, la orientada a objetos, es que uno puede, por ejemplo, esa cuenta, yo la podría usar tanto para un sistema banco como para cualquier otro sistema que utilice cuenta, porque es una cuenta en sí, es una entidad. Yo diría que puede ser reusable, no tendría que sobreescribirla cada vez que yo vaya a trabajar con cualquier otra cosa. Eso es lo que usted está hablando de la entidad del pitch, o sea, tiene que ser lo más genérico posible. En parte sí de lo que tú dices y en parte no, porque puede ser realmente que tú confundas de que yo debo crear una clase genérica para todos los sistemas realmente que tienen que ver con cuentas. No necesariamente, o sea, yo debo realmente saber que mi sistema, yo voy a crear una cuenta para un cliente, entonces yo debo representar eso en el sistema. ¿Cómo represento eso en el sistema? Yo no lo puedo representar con una variable, una simple variable, yo debo representarlo como un objeto real. Pero vamos a suponer que María se le va a crear una cuenta a María. Yo tengo que llamar la clase cuenta, ¿ok? Y decirle new, y crear los atributos, llenar los atributos que tienen que ver con esa clase, con esa cuenta, por ejemplo, el número de cuenta, la fecha que se fue creada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y asignársela a María, como la cliente María. Ah, bueno, José, ahora quiere una cuenta. Entonces, esto representa realmente una entidad para todas las cuentas que se van a crear en el sistema. Entonces, por eso, él no debe tener nada especial. Tiene que ser totalmente independiente. Por ejemplo, lo más que puede tener ese objeto, por ejemplo, cuenta, lo normal que puede tener es que el número de cuenta, ¿verdad? Número cuenta. ¿Qué más puede tener? Déjame ver.
Tipo de cuenta. Tipo de cuenta. También puede tener tipo de cuenta, ¿verdad? El tipo. Eso podía tener, a ver, número de cuenta, tipo de cuenta. Eso es, por lo menos, básicamente, creo que eso que normalmente yo le pusiera a una cuenta. O sea, cada vez que voy a crear una cuenta, entonces yo tengo que crear un objeto de esa clase, la cual yo lo voy a llenar el número de cuenta y el tipo de cuenta. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo necesito esos clientes realmente que van a crear una cuenta, yo necesito representarlo en el sistema. Entonces, tengo que crear una clase cliente. Ok. Esa clase cliente, ¿qué va a tener? Normalmente, voy a tener un nombre, un apellido, ¿verdad? ¿Me van copiando? Sí. Y ese tipo de cosas que normalmente se le llena en el formulario a un cliente. Lo más básico. Sí, y no puede tener nada especial. Yo no puedo tener un método de que crear cliente, nada de eso, porque eso es la entidad. ¿Me copia? O sea, yo quiero representar un cliente en el sistema y todos los clientes van a estar representados por esa clase. ¿Se entendió el concepto ahí? No. Sí, debe ser genérico entonces. O sea, debe ser realmente independiente. Quítale la palabra genérico y póngalo independiente, porque genérico se ve como que todo va a salir de eso. ¿Ok? Es como una relación que va a haber entre ambos, al fin y al cabo. Por eso es que tiene que estar aparte de todo. Exacto, ahí sí tú diste en el clavo, de que más adelante yo voy a relacionar cuenta con cliente. Entonces, yo no puedo tener a cuenta y cliente en la misma clase. ¿Me copia? O sea, Sí. yo tengo que tenerlo de manera independiente, porque yo puedo crear una cuenta sin tener que crear un cliente, ¿sí o no? Sí. Yo no necesito tener un cliente para crear una cuenta. Ve, ahora, si quiero asignarle una cuenta a un cliente, ¿verdad? Entonces ya eso es otro tipo de cosas realmente que hacemos, que ahí es que viene el concepto de DAO o los otros tipos de objetos no creados. Por ejemplo, si yo quisiera representar esto, mira, en una clase, lo que estamos hablando ahora mismo, yo se lo voy a poner aquí no para plot, porque NetBeans me está dando un problema ahí. Ok. Así que, por ejemplo, imagínense, yo tengo mi clase cuenta y yo tengo aquí número cuenta y string, ¿verdad? Tipo. Vamos a ponerle número, número, tipo. Vamos a ponerle un tipo, ¿verdad? Entonces, le creo su get y serio, ¿verdad? Get número cuenta. ¿Verdad? Número cuenta es igual a
El de la película. Ok. Ve. Este es mi pojo para cuenta. Todas las cuentas del sistema van a venir de esa clase. Hey, todas las cuentas del sistema van a venir por esa clase. Por ejemplo, ahora mismo quiero guardar esto. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí cliente, ¿verdad? Vamos a dejar nada más nombre ahí para economizar un poquito. Entonces, por ejemplo, mira, yo tengo a cliente, ¿verdad? Y yo tengo a cuenta. Dos pojos totalmente independientes, cada quien, porque un cliente es simplemente un cliente. Un cliente no viene de afuera sin entrar al banco con una cuenta. Él va al banco, ¿verdad? Le llenan el formulario y toda esa cosa y le crean una cuenta. O sea, pero primeramente lo registran y esa cosa y se hace cliente y le crean una cuenta. Ok, entonces, por eso todos los objetos, tus entidades, todo lo que van a conjugar tu sistema, tienen que ser objetos totalmente independientes. Ahora, hay objetos que van a tener referencias a otros objetos, pero más adelante ustedes van a ver esas composiciones cuando sean necesarias. Por ejemplo, entendemos ahí, hasta ahora vamos bien con esto. Sí, una pregunta. Sí. Entonces, hay que crear un pojo por cada cliente o el pojo se va a encargar de crear todos los clientes. No hay que crear un pojo, precisamente por eso que yo creé el pojo de cliente. Del pojo de cliente que van a salir todos los clientes del sistema. Igual que en el cuenta. Exacto. Esa es la idea del pojo. El pojo es la representación de esa entidad en el sistema. Yo quiero tener una lista de cuentas, una lista de clientes. Entonces yo creo un arreglo de clientes. Yo creo una lista o una lista de cuentas. ¿Me copia? Ok, sí. Es así. Entonces, ¿alguna otra pregunta? No. Entonces, ok. Entonces, ok. Por ejemplo, ahora, si entendieron esto, entonces pasaríamos al concepto DAO. El concepto DAO, nosotros explicamos en la clase pasada, es que
hablamos del asunto de que el POJO es independiente. Yo no creo un método de que depositar, retirar, conseguir balance, crear cuenta en una sola clase. O sea, mi clase tiene que tener alta cohesión, como le explicamos el concepto de cohesión. En cohesión, que una clase debe tener una sola responsabilidad. La responsabilidad que tiene es por la cual fue creado. Ejemplo, el POJO cuenta, su responsabilidad es representar una cuenta en el sistema. El POJO cliente, representar un cliente en el sistema. El POJO cliente no puede representar un cliente y una cuenta. ¿Me copian? Sí, solamente una sola cosa. Una sola cosa. Tú eres un cliente y ya, pues tú no puedes ser un cliente y puedes ser un profesor. No. O sea, tú eres un cliente. Por eso yo creo una clase que me represente a los clientes en el sistema. Entonces, ahora, el DAO viene a hacer uso del principio que le enseñé en la clase pasada de cohesión. ¿Recuerda? Cohesión. El grado de responsabilidad que tiene una clase. Entonces, como yo no puedo agarrar y en la clase cuenta o en la clase cliente decir crear cuenta o eliminar cuenta o crear cliente, entonces yo creo una clase especial para eso, que su nombre DAO es Data Access Object, que es acceso. Disculpa que lo interrumpa. Disculpa que lo interrumpa. Sí, sí. El DAO es una palabra reservada de Java. No. Eso okay. Es el nombre que se le da al patrón de diseño. Ok. Un patrón de diseño de Java que su objetivo es crear los métodos que van a manipular una entidad específica. Ok, yo quiero. ¿Cómo? Digo yo que el DAO viene siendo ya como el que va a administrar los POJOs. Exacto. O sea, ya el POJO, no los POJOs. Porque cada POJO tiene su DAO. Yo quiero saber todas las operaciones que se le puede hacer a una cuenta. Tengo que ir al DAO de cuenta. Quiero saber todas las operaciones que se le puede hacer a un cliente. Tengo que ir al DAO de cliente. ¿Me copian? Sí. Porque son muchas operaciones que se le hace a una entidad. Entonces, tú te imaginas que todas esas operaciones, tú tienes como 100 entidades y en un solo DAO tú tienes todas esas operaciones. No. Sería un caos, ¿verdad? Y no sería manejable. O sea, por eso el patrón es que cada DAO tenga su propia entidad. Para eso nos están escribiendo ahí, vamos a ver. Profe, entonces el DAO es como, tiene como una relación IC, como una herencia. El DAO él usa la herencia, pero en realidad hacer un DAO tiene que ser. ¿Cómo sí? ¿Hacer un DAO qué? O sea, cada DAO tiene que tener una relación con un POJO propio de él. Sí, pero no, la relación que tiene no es a nivel de herencia, sino a nivel de referencia. Sí, eso me refiero. Es como una relación, es IC, como si fuera una herencia, pero no del un HAS-E. Sería como un HAS-E. Sí, pero un IC no. Tiene uno, entonces. Sí, tiene uno. Si no tiene problema para entrar. Entonces, por ejemplo, ahora mismo yo quiero crear un cliente en el sistema. Yo no vengo a la clase cliente y creo un cliente. Yo creo un DAO. Digo,
public class cliente DAO, ¿verdad? Y digamos que actualmente no tenemos algo para persistir o una base de datos, por eso vamos a crear como un arreglo para como que una lista para que vaya agregando eso en esa lista. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente: vamos a agarrar y vamos a crear una lista, ¿verdad? Digo que eso va a ser solamente de clientes, ¿verdad? Clientes. Bien. Profesor, Ajá. para que pongan aquí también, para profundizar más en los arrays. Puede ser en otra clase. Sí, ya debe ser en otra clase, porque yo creo que yo con esas dos preguntas que voy a finalizar. Que quedan 2 clases nada más. Sí. Lo menos presencial. No, solamente queda nada más una sola clase. Una. Sí, porque la otra es de la entrega. Ok. Porque yo creo que esta es para el día 11, ¿verdad? 11 de junio. Entonces, el sábado 4. Pero no vamos a seguir haciendo los videos. Yo digo la llamada por Skype, ¿verdad? Nada más esta semana. Y entonces el sábado 4 ya terminamos de rematar todo lo que hay que trabajar. Ya la semana una semana para trabajar con el proyecto. Sí, la semana de 5 al 11 es para que ustedes trabajen con el proyecto. Bien. Sí. Entonces, esto de release es bien sencillo. Yo lo que tengo que saber realmente, si ustedes quieren, pueden ir a la documentación online y buscar realmente su uso. Yo normalmente, con un arreglo normal, yo me limitaría un poco al asunto de como el crecimiento de lo que yo le voy poniendo dentro de la lista y lo que voy eliminando. Con esta realmente la cosa es mucho más interesante. Yo simplemente tengo que usar el método add y con eso tengo. Pero realmente no es eso que queremos enfocar aquí. Dijimos, para que se entienda bien claro qué es lo que es el DAO, es que aquí yo quiero un método que se encargue de siempre crearme un cliente. Yo quiero un método que siempre se encargue de crearme un cliente. ¿Verdad? Entonces, bueno, yo no puedo hacerlo en la clase cliente, porque la clase cliente, la responsabilidad es representar un cliente, no crear un cliente. No sé. Entonces, yo tengo que crear una clase especial para eso, y a eso yo le llamo cliente DAO. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a usar esa lista como para representar como nuestra forma de ir guardando. Por lo menos lo vamos a ir guardando en memoria. Entonces, vamos a crear un método que le llama crear cliente. Y ese método vamos a agregarle un cliente.
Y se dan cuenta, mira la relación del hash E. Que en el cliente dado lo que yo manejo son clientes. Aquí yo tengo una lista de clientes, aquí yo estoy agregando un cliente. Por ejemplo, yo tengo esto, yo digo clientes.add. Aquí yo estoy a la lista, le estoy agregando ese cliente. ¿Se entendió ahí? Sí. Está muy claro. ¿Puedes repetirlo nuevamente, profesor? No, perfecto. Ahí está. Por ejemplo, mira el método crear cliente, yo le creo un cliente, yo le estoy pasando como parámetro, porque ya nosotros vimos en método cómo usar los parámetros y eso, le estoy pasando un cliente. Entonces, como yo creé este array list, él me va a ir guardando en esa lista los clientes que yo voy agregando. ¿Me copian? Entonces, con esto, hay un método que se llama add en el array list. Lo que va a hacer es que te va a agregar a la lista un objeto. ¿Bien claro? Entonces, yo voy a crear otro método aquí que me va a mostrar los clientes. Lo voy a llamar, voy a hacer que devuelva una lista de clientes. Ok, esto me va a devolver una lista de clientes. Bien, entonces traer todos. Entonces yo quiero que me vuelva a clientes. Profesor, discúlpeme. Cuando usted declara el método array list cliente, usted está creando una instancia de la array list, ¿verdad? Aquí. Ajá. Esto lo estoy declarando, estoy diciendo el método traer todo me va a devolver esto. Sí, digo yo que usted está creando una referencia de la array list. Cuando usted dice array list, entre las dos cosas, está creando una referencia de la array list. No. Bueno, se podría decir así, pero en la clase array list, aquí yo estoy creando una referencia de array list. Aquí yo estoy definiendo de que el método traer todo va a devolver un array list, o sea, una lista de clientes. Ok. Pero aquí es que yo creo la referencia de array list. De hecho, no ya yo creo una instancia de array list. Sí, una instancia. Sí. Entonces, por ejemplo, imagínate que ya yo creé dos métodos. Uno que me agrega un cliente a la lista y otro que me lo trae todo. Si yo quiero ver todos los clientes, me lo trae todo. Ve, esto es mi DAO, por eso yo creo el DAO, para evitar, ¿verdad?, tener que hacerlo en la entidad. Imagínate, ahora dame compilar eso. Ok, ya lo compilé. Por ejemplo, esta es mi clase que me representa a mi cliente. Esta es mi clase que manipula a los clientes, crea las operaciones para yo crear un cliente en el sistema, para yo traer todos los clientes
del sistema. Muy bien. Entonces, ahora yo voy a un cliente, voy a crear un cliente. El cliente sería ya, como ejemplo, la muchacha de servicio al cliente, sentada en su computadora creando a un cliente. Imagínate que tiene un cliente al frente y le dice, ¿cuál es tu nombre? Fulano. Ok, tu cuenta es eso. Ve, para decir algo. Imagínate que yo voy a crear cliente. El cliente lo va a llamar demo banco. Un segundito, vamos a ver cómo está yendo esta suma. Sí, porque yo estaba siguiendo esto y entonces anda, pero esta vaina ahora está durando mucho para cargar. Anda al diante, ya se le fueron arriba. Eso fue una mague. Eso fue una mague de Oklahoma. Bueno, seguimos aquí. Ok. Yo voy a simular hacer como un sistema, como si fuera, aunque sea por consola, como un sistema que pueda permitirme hacer eso. Por ejemplo, yo voy a hacerlo por Java Util. Por Java. Y escáner. Ajá. Vía escáner voy a hacer eso. Entonces, a suponer que yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir boolean entrar es igual a sí. Por ejemplo, digo lo siguiente. Imagínate que yo digo, bueno, entró. Y a suponer yo digo entero opción sí a la 0, entero opción igual a 0. Entonces yo puedo decir aquí, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Tratando de llevarlo como lo más real posible. Ok, por ejemplo, Sí. option, yo voy a tener la siguiente parte. Yo voy a decir uno, crear cliente. Y 2, mostrar cliente. Ok, uno mostrar cliente.
Yo voy a mostrar todos los clientes. Y 0 Salir. salió, ¿verdad? Entonces, Switch option. option lo vamos a poner aquí. Me siguen, ¿verdad? Siguen más o menos lo que yo estoy intentando hacer, ¿verdad? Sí. Que sería como algo como más realístico. Ey, no me lo estoy imaginando los botones ahí. ¿Se lo está imaginando? Okay. Sí. Por ejemplo, yo voy a hacer lo siguiente. Si yo presioné el 1, entonces vamos a decir que vamos a crear un nuevo cliente. Así, cliente new, ¿verdad? New cliente. Y le voy a asetear que set nombre, que sería sc.next. Vamos a poner next line en caso de que, ok, ya yo ahí le pongo el nombre, ¿verdad? Y ¿qué hago? Yo tengo este objeto aquí, voy a crear un objeto que se llama cliente DAO, cliente DAO, new cliente DAO, ¿verdad? Entonces cliente DAO, cliente DAO punto crear cliente, creo yo, ¿verdad? ¿Y qué le voy a poner? No. El cliente que estoy creando ahí. Se llama Dice cliente. La N ahí, cliente. Cliente, ¿a dónde? ¿A dónde le pasó la N? Ah, aquí. Ahí. Ya. ¿Verdad? Cliente DAO. Hasta ahora ahí se entiende, ¿verdad? Lo que se está haciendo. Sí. El parámetro cliente. Sí. ¿Que no entiendes? O sea, uno va a poner ahí el parámetro cliente. Mira, entonces sería cliente. Tú creas cliente. Tú creas Luego el nombre del cliente entre paréntesis, ¿verdad? No, el nombre del cliente no, el objeto, la entidad cliente. Recuerda que tú creas un método que se llama crear cliente. ¿Qué tú le estás pasando? Un cliente. ¿Qué cliente? Este DAO, esa representación. Entonces, él ahora no es simplemente una clase, pero aquí ahora él es un objeto. En esta parte, ya él es un objeto real. Y yo le estoy pasando ese cliente real. Y aquí el método crear cliente me lo va a crear y me lo va a agregar en la lista. Entiendo. ¿Entendiste? Sí. Ok. Entonces, yo voy a decir que break, ¿verdad?
en caso de que sea 2, ¿verdad? En caso de que sea 2, yo voy a hacer lo siguiente, ¿verdad? Yo voy a decir cliente for cliente, ¿verdad? Cliente entonces voy a llamar, recuerda que tenemos un método en cliente dado que nos trae todos los clientes. Sí. Entonces, ¿qué hace ese método? Te va a traer todos los clientes que están agregados en ese momento. Y cada vez que se llame el método crear cliente, se está agregando un cliente a esa lista. O sea, quiere decir, yo puedo agarrar y decir cliente dado. Ahí me va a traer ¿qué? Todos los clientes, ¿verdad? ¿Verdad? Y aquí yo puedo decir, como es solamente el nombre que trae, cliente.get number. ¿Me copian ahí? Sí. Entonces, salimos de eso y decimos case 0. En caso de que eso sea 0, entonces yo voy a decir que entrar va a ser igual a false y eso ya no va a entrar más. Ahí. Entonces, vamos a ver cómo nos quedó esto. ¿Qué es lo que yo hice? Cliente demo, banco demo, ¿verdad? Sí. Banco demo banco. Demo banco. Ok, tenemos aquí sí, que ya estaba definido esto. Vamos a ponerle otro nombre. Vamos a llamarle client. Sabía que iba a ser esto. Ok. Demo. Ok. Bien. Bueno, por lo menos no salió eso, ¿verdad? Dice crear cliente. 2, mostrar todos los clientes. 0, salir. Vemos, le damos 0, ya él sale del programa, ¿verdad? Pero no queremos darle 0. Vamos a darle como al 1, que es crear cliente. Bueno, ahí debemos poner un mensajito como para que nos diga como introduzca el nombre del cliente, pero como es un asunto como que para que ustedes vean cómo funciona, vamos a decir que ese cliente se llama Juan. Ok, a ver, dice exception thread. Ya ve, hice internet scanner mismatch. Eso es en la línea 14. En la línea 14. Ok.
La verdad que él volvió. Lo que pasa es que yo le di a Enter y él parece que volvió a leer la Next. Volvió a llamar, dame una cosa. Yo debí como esperarlo, vamos a ver. Sí. Bueno, no me da ni el tiempo. ¿Ese error por qué pasa? Lo que pasa es ¿Por qué que pasa? el escáner, él está esperando, él está esperando como que yo introduzca nuevamente aquí en esta línea Next Int. O sea, él está esperando un entero. Un íntegro. Al parecer, cuando yo le doy Enter, A la opción. sí, entonces, como él no encontró a nada de eso, y eso es que pasa. Ok, aquí hay que buscar algo para que por lo menos mira lo que podemos hacer. Java no tiene como un break, como que espera una No, tecla. lo que normalmente nosotros no utilizamos. Tú sabes, es muy difícil que uno esté usando de que consola, sistema de consola. Uno lo que usa un sistema gráfico y esa cosa. Pero esto Okay. no es el único objeto. Normalmente ni ese objeto se utiliza mucho para como esa de entrada y salida. Normalmente se utilizan los Java IO. Pero para más sencillez hicimos esto. Mira lo que vamos a hacer. Simplemente vamos a agregar un next line ahí para cuando yo le doy enter sea esto que aparezca. Vamos a next line para que él por lo menos Eso no nos va a pasar a nosotros, ¿verdad? Porque lo vamos a hacer con interfaz visual. Sí, vamos a usar interfaz gráfica. Ok. Ve, él estaba tomando, o sea, cuando yo le di enter, él entendió como que el next int era el enter. Entonces, yo agregarle ese next line abajo, él tomó el next line y después se fue al próximo. Porque siempre next. Entonces, ya yo le agregué one. Vamos a suponer que yo le quiero agregar otro cliente. Yo le voy a uno. Vamos a decir que ese cliente se va a llamar Pedro. Yo quiero agregar otro cliente más, ¿verdad? Voy a poner que se llama María. Si yo quiero ver todos los clientes, le voy a mostrar a dos. Ok, déjame ver. Lo tiró vacío. Lo tiró vacío. Vamos a ver qué fue que pasó. Traer todo. Ese client, yo creo que usted no lo tiene. Profesor, usted está dando a get nombre. No sería set nombre. No. Get number. Get number. Pero déjame ver algo. Cliente. Vamos a ver algo aquí. Tendría que ponerle un escáner ahí en el. Dame un segundo. Yo creo que aquí. Dame un segundito más. Es el mismo lado, ¿verdad? Ya supongo. Dame una cosa.
Vamos a ver. Cliente dado. Ok. Vamos a ver. Ok, ya entiendo. Ok, por lo menos yo estoy viendo aquí que sí está la lista está llegando llena. Míralo ahí, ve, la lista está llegando llena. Vamos a estudiar. No. Vamos a ver. Ok, ok, vamos a ver algo. Está llena, pero no lo muestra. A ver, cliente. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Por alguna razón rara, requiere que hagan eso. No es necesario realmente, pero quizá por la consola él está renuente. Lista. Bien. Es necesario solamente porque estamos usando la consola, entonces. No necesario realmente, pero como él tiene un comportamiento raro, porque ya yo verifiqué que sí lo está trayendo. Pero get nombre. Entonces vamos a ver. Ponte la release. ¿Verdad? Ok. ¿Qué es lo que yo puse ahí? Estoy preguntando. No estoy preguntando si en realidad él está. Pero en realidad él no se lo está seteando. Él está creando el objeto
Él está creando el No lo objeto, estamos. pero no se lo está seteando. Ese next line, vamos a poner, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. En realidad, él no se lo está seteando. Eso va a ponerse estático así para verificar, para validar y que sea eso. Me lo puedo poner cualquier cosa realmente. Pero que es para. Voy a dar enter. Pues yo lo quité. ¿Dónde? Esto en vivo, señores. Sí. Eso es lo heavy de en vivo, se ven todos los errores. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿se dan cuenta? Parece que el next line no está capturando el valor que estoy poniendo. ¿Se dieron cuenta ahí? Por ejemplo, si yo pongo otra vez lo que sea y pongo al 2, ya me va a traer a Pedro 2 veces. O sea, que por lo menos se lo seteó. Entonces vamos a ver. Crea cliente, pero no captura el nombre del cliente. Exacto, eso está funcionando normal. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer Exacto, ahí sí. eso realmente no debería influir. Vamos a probarla en diferentes formas. ¿Qué tú dijiste? Si ponemos this.nombres. Yo puse esa. No, di punto nombre no, ahí no. Eso, no estamos en una instancia de nombre. Vamos a ver. Así. ¿Lo vieron? Ahora sí. Pedro, José, María. Juan, Pedro, José y María. Parece como que él no lo estaba cogiendo. Y dame asegurarme aquí. Esto no es necesario realmente. Él debió tomarlo así. Pero vamos a ver si es que directamente así él no lo está cogiendo. Todo es posible en la viña del Señor. Vamos a ver. El next line. Oye, next line es que no lo estaba capturando. Pero este sí lo captura. Imagínate que yo le pongo otro. Pero
Josefina. Juan Pedro, Josefina. Vieron realmente, esto es un pequeño sistema que yo creé ahí, con Sí. todo lo que yo le hablé. Mira, ¿vieron cuántos clientes yo creé? Todos los clientes que yo quiero, ¿verdad? Pero yo dije que esto va a representar a mi cliente. Yo voy a manipular a mi cliente con un cliente dado, donde voy a crear todas las operaciones que quiero hacer. Aquí yo creo un método que me cree cliente. Cada vez que yo quiero ver un cliente, yo llamo ese método. Cada vez que yo quiero ver todos los clientes que yo he creado, entonces llamo ese método, como lo también. ¿Se entendió eso ahora? Mucho mejor. Sí, profesor. Ajá. El pollo representa la entidad, ¿verdad? Sí. Y por esa razón, solamente en la clase de la entidad se ponen los métodos modificadores y los de consulta, que son el set y el get. Así es. Entonces el DAO es el que se encarga de todos los métodos que controlan esa entidad, o sea, el pollo. Exacto. O sea, métodos como que van a hacer operaciones a la entidad. Ok, entiendo ya. ¿Están todos claros con eso? Sí. Bueno, entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Mañana ya no vamos a venir con ese tema, ya mañana vamos a seguir con el tema que nos quedamos en la clase pasada. Voy a hacer favor de mandarle esto al correo. Sí, profesor, subo, por favor. Esa Si lo puede clase. subir. Esa clase que hicimos ahí. Ejemplo, sí. Claro, todo lo que hagamos ahí lo vamos a ir subiendo. Entonces, nada, señores, aquí dando todo por el todo, tratando de más o menos Entonces, mañana, ¿qué tema vamos a abarcar mañana? lo que sigue, que es lo que sigue del programa. Bueno, pasen buena noche y